En este programa venimos hablando del sistema operativo Linux desde sus comienzos, hace unos 14 años. Y hasta hemos mostrado, hace 10 años creo que mostrábamos cómo compilar un kernel. Siempre apuntamos a un público que fuera conocedor. Pero el público se va renovando y ahora hay gente que nos pide que hablemos un poco más de Linux para los que recién empiezan y recién se introducen en esto. Lo primero que tenemos que entender es que Linux no es como Windows. Si quisiéramos hacer una comparación, digamos que Windows es un menú fijo, como cuando voy a comer a un lugar y tengo ciertos platos y ya está, como eso. En el caso de Linux, esto se parece más a un buffet libre, donde yo me armo mi propio plato y como lo que yo quiero, con las ventajas y desventajas que esto puede implicar. Esencialmente, el problema es cómo sé qué es lo que quiero, cómo sé qué gusto tiene cada una de las cosas que estoy comiendo. Para facilitar un poco esto, existen distintas distribuciones de Linux que son paquetes medianamente prearmados, ¿sí? Cosas medianamente prearmados donde tenemos una estructura básica y algún mecanismo fácil para que después cada uno pueda armar el sistema como desea tenerlo. Para los que recién empiezan, les recomiendo que miren, le presten atención e instalen una distribución que se llama Ubuntu. Cada fanático de Linux tiene su distribución preferida y cada uno tiene sus argumentos a favor o en contra de alguna. Ubuntu lo que tiene de práctico es que apunta a ser una distribución para las masas. Apunta a tratar de ser una distribución de Linux, una instalación de Linux medianamente prearmada para aquellas personas que están más interesadas en usar su computadora que en aprender cómo está funcionando en realidad. Si bien, obviamente, tienes muchas posibilidades de seguir expandiendo y de aprender, el objetivo primario es el uso fácil del sistema. Lo que tiene de bueno Ubuntu es que además es una distribución bastante difundida, con lo cual mucha información disponible en Internet incorpora como ejemplos a Ubuntu, incorpora cómo hacer tal o cual cosa en Ubuntu como una de las opciones para hacerlo más fácil para el usuario que recién empieza. Para los usuarios que quizá están más interesados en meterse en los aspectos internos del sistema operativo, seguramente hay otras distribuciones que les pueden resultar más atractivas, como Gentoo, donde se compila todo desde cero, o algunas de las clásicas como Slackware. O Debian base. Recordemos que Ubuntu en realidad está basado en Debian, pero tratando de hacerlo más fácil para el usuario. El año pasado mencionamos algunas de las versiones de Ubuntu a medida que iban saliendo. Hablamos de Hardy Heron o de Intrepidibix. Cada vez que sale una actualización importante de Ubuntu, una nueva versión, recibe un nombre en código para identificarla. La última versión, la más reciente, es la 9.04, llamada Jaunty Jackalope, que pueden encontrar en www.ubuntu.com. Les recomiendo que bajen de allí un CD de instalación con el cual ustedes pueden probar Ubuntu. Les recomiendo que lo prueben, inclusive a la gente que recién empieza, les recomiendo que intenten usar Ubuntu Linux en alguna notebook por ahí viejita, en la que ya Windows ha quedado un poco grande para las capacidades hardware de este equipo, y van a encontrar con que pueden darle una nueva vida, porque Linux hace un aprovechamiento de los recursos que muchas veces es sorprendente con respecto a lo que estamos acostumbrados en los sistemas operativos más comerciales. Habíamos mencionado un caso de la Universidad de Berkeley, donde los registros de 160.000 personas, incluyendo su información médica, habían sido comprometidas, unas bases habían sido hackeadas y habían sido capturadas por alguien. Hay otro caso interesante vinculado con temas de salud. Aparentemente, algún grupo de hackers habría violado los sistemas del Departamento de Salud del Estado de Virginia, en Estados Unidos, donde se monitorea cosas como las drogas que se tienen que emitir bajo cierto tipo de prescripciones, y reemplazaron la página, la homepage, con una demanda, un pedido un poco quizá infantil, donde decían, bueno,
queremos 10 millones de dólares para devolver la información de justamente esta base de datos con los registros médicos, con los registros de medicamentos que tomaban 8 millones de personas en el estado de Virginia. No están diciendo mucho, el FBI está involucrado, no quieren confirmar si realmente las bases fueron capturadas, si fueron encriptadas, si no pueden accederlas más. Aparentemente esta gente que penetraron el sistema dicen que lo tenían penetrado hace rato y que inclusive afectaron los backups, que borraron ciertos backups o que encriptaron ciertos backups para que no puedan ser accedidos. Puede ser una gran payasada o puede ser que efectivamente haya un problema. En cualquier caso, repito algo que venimos diciendo desde hace muchos años. El tema de las grandes bases de datos es peligroso. Tengan cuidado cuando ustedes dejan sus datos personales en cualquier lugar. Tengan en cuenta que sus datos personales, la información sobre ustedes, que está almacenada en cualquier lado, es delicada y que no solo puede llegar a ser abusada por la propia organización que recopila estos datos, sino que además siempre existe la posibilidad de que terceras personas puedan acceder a estos registros y hagan algo con ellos. Hablando nuevamente de los temas vinculados con las discográficas, las distribuidoras de películas y lo que está pasando en Internet, hay un juicio que ha ocurrido a los titulares de The Pirate Bay. The Pirate Bay es un sitio instalado con sus servidores en Suecia, donde simplemente están listados, ¿sí?, torrents para bajarse otras cosas, lo que la gente sea que quiera subir por torrents. Recordemos que el protocolo BitTorrent es un protocolo por el cual, si yo quiero compartir algo con el resto del mundo, yo me encargo de entregar ese contenido a todos los demás entre ellos también van a compartirlo entre sí, es una red peer-to-peer, son sistemas peer-to-peer, y para eso se utiliza, yo tengo que generar un archivito, un archivito torrent, que es el que contiene cierta información específica que permite establecer este intercambio. The Pirate Bay es un sitio de búsqueda donde yo puedo buscar torrents. Sería una especie de Google pero especializado en esto. The Pirate Bay no tiene el contenido, no tiene la película tal o la canción tal. Es un sitio de búsqueda, ¿sí?, donde yo puedo buscar y encontrar ahí torrents que otra gente está compartiendo. Durante años, las empresas de medios en Estados Unidos le mandaban intimaciones legales a la gente de Pirate Bay y ellos les contestaban básicamente riéndose, diciéndoles, a ver, este requerimiento que ustedes me están mandando, no sé si saben que Suecia no es un estado de Estados Unidos, acá hablamos otro idioma, tenemos otras leyes, porque en general estos pedidos eran muy cuadraditos, ¿no? Listaban leyes norteamericanas que obviamente no tenían ninguna jurisdicción en Suecia. Pero estos grupos de la industria discográfica y de la industria cinematográfica que tienen presencia mundial, las versiones suecas, las versiones en Suecia de estas organizaciones, hicieron un juicio, le iniciaron una acción legal a los titulares de Pirate Bay. La realidad es que el juicio estuvo mal, bastante mal, hubo fallas conceptuales importantes, hasta errores, pero errores garrafales en la comprensión de qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, en una primera instancia han sido encontrados culpables, ¿sí? Esta culpabilidad implica una multa y un término de prisión. En la práctica no parecen muy preocupados porque según lo que ellos dicen, por cómo funciona el sistema legal en Suecia, hay varias instancias de apelación y va a haber unas cuantas etapas previas antes de que haya realmente algún tipo de convicción. De hecho, digamos, mucha gente que está en el tema en Suecia, no solo la vinculada directamente con la defensa de Pirate Bay, sino terceros aparentemente neutrales, opinan que esta primera convicción es solamente publicitaria. El objetivo es que salga en todos lados, fueron condenados y después cuando en realidad en una apelación digan no, el juicio anterior fue una estupidez, eso no va a salir en ninguna parte. Pero inclusive han ocurrido hechos bastante curiosos. Por ejemplo, ahora ha saltado a la luz que el juez que condena a la gente de Pirate Bay es parte
de una de las agrupaciones de lobby pro copyright. A ver si se entiende. El juez es parte de una de las agrupaciones, está junto con las empresas que están haciendo la acción, está en algunas ciertas organizaciones pro lobby. Con lo cual, en Suecia o en cualquier lugar del mundo, esto sería un tema para despertar sospechas con respecto a la potencial imparcialidad de este juez. Así que, para todos los interesados, síganlo, traten de estar al tanto. En el propio sitio de Pirate Bay obviamente hay links a lo que está pasando y a cómo se van dando las distintas instancias de estas acciones judiciales. Hablando del espacio, hay otro tema interesante que está dando vuelta, que está circulando como preocupación, y es el tema del combustible nuclear. Ustedes piensen que muchas de las sondas de espacio profundo, las sondas que van lejos, ¿sí?, que van hacia Júpiter, Saturno, más lejos todavía, sondas como las que han sido en su momento las Voyager y las Pioneer, que son las 4 sondas que han salido fuera del sistema solar. Estas sondas no pueden basarse, estas naves espaciales no pueden basarse en energía solar, porque están lejos. Un vehículo que esté orbitando la Tierra o que vaya hasta más o menos la zona de Marte puede, con paneles solares, tomar la energía solar, cargar baterías y funcionar así. Pero ya a mayores distancias los paneles solares ya no son eficientes, porque al estar tan lejos del Sol, la luz que reciben no alcanza, no es suficiente. Todas estas sondas de espacio profundo llevan generadores nucleares, ¿sí?, una cierta cantidad de plutonio 238 que, a través del calor que va generando la desintegración nuclear normal, el proceso normal de decaimiento radioactivo, con ese calor se genera suficiente electricidad, bueno, a través de una serie de procesos se genera electricidad como para alimentar a la nave. El tema es que la producción de cierto tipo de materiales radioactivos en Estados Unidos en particular fue muy asociada a la producción de armas nucleares. Los mismos laboratorios que producían el combustible, los materiales nucleares para los misiles nucleares, son los que se encargaban de producir la pequeña cantidad de combustible atómico necesario para estas naves espaciales. Como ahora ha habido una distensión desde que cayó el muro hace ya unos cuantos años, hace 20 años, ha habido una distensión y no se están fabricando nuevos misiles nucleares, entonces los laboratorios encargados de esto han sido cerrados en Estados Unidos y no está habiendo producción y está habiendo ahora una cierta escasez. NASA está teniendo dificultades para garantizarse el suministro de combustible nuclear para sus sondas de espacio profundo. Paradójicamente, hay riesgos de que en algunos otros lugares del mundo donde se han hecho investigaciones en armamento nuclear, hay riesgos de que hasta facciones terroristas en principio puedan llegar a tomar control de misiles nucleares. Lo que está en este momento, hay un riesgo en Pakistán, hay discusiones sobre ese tema, sobre los talibanes que podrían llegar a tomar control de ciertas instalaciones nucleares. Así que el tema está siendo bastante discutido y de hecho esto tiene que ver también con los tratados de no proliferación nuclear, con la presión de las grandes potencias para que los países que utilizaron reactores nucleares, que diseñaron e implementaron reactores nucleares para la generación de energía eléctrica, lo hicieran de acuerdo a cierto tipo de procesos y no otros. El tema nuclear es delicado, hay procesos que pueden generar más, la propia reacción nuclear puede generar más combustible nuclear a futuro y menos desechos nucleares y viceversa. En el mundo se usan muchos reactores que producen más desechos. El tema es complejo, pero que producen mucho desecho nuclear para no producir cierto tipo de otros materiales que podrían ser utilizados para armas. Pero bueno, el hecho es, hace falta material nuclear para un uso pacífico. Si hay algún terrorista que ha robado plutonio 238 en los últimos tiempos y no piensa utilizarlo para nada, por favor, podría donárselo a la NASA para las futuras naves espaciales.